causa el débil tropezó. Si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén, amén, amén. Palabra, gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Es un gusto y un placer saludarle a usted, hermano, a usted, querido, ser querido, a usted, amigo. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 32. Efesios capítulo 4 versículo 32. Dice la palabra de Dios: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonadlos unos a otros, como si Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la bendición de un día más, Señor. Esta mañana te pido perdón por mis pecados de pensamiento y de obra, Padre. Cualquier cosa, Padre, que no sea trogado, yo te pido perdón. Quítala, Padre, cualquier pensamiento malo. Tú dame sabiduría de la tuya, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, me dé las palabras que quieres que se abran a través de esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú me llenes, Padre, y que tú me guíes, Padre. Te pido que esta palabra haga mella en mi corazón previamente, Señor, igualmente para las personas que la van a escuchar, Padre. Bendícelos. Te pido por cada siervo tuyo, Padre, cada pastor que anuncia tu palabra, Padre. Bendícelo y guárdalos, Padre, ya que son ángeles tuyos, Padre. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bendícelo grandemente, igualmente a cada líder, Padre, a cada iglesia, a cada diácono, a cada miembro, Padre. Te pido que tú los bendigas, Padre, a los que tengan necesidad, Padre, que tú hagas en su pronto auxilio, Padre. Permíteme seguir llevando y predicando tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos en Cristo, a mis hermanos de sangre, Padre, a mis padres, a cada familiar mío, Padre. Bendice a mis hijos, a sus madres, Padre. Te pido una oración especial por Uriel, Padre. Este día va a presentar una prueba, Padre. Tú dale sabiduría, Padre. Guíalo, Padre. Ya lo has librado a muchas, tú guíalo, Padre. Tú estás con él, Padre. Te doy gracias en todo, Padre, porque tú le has permitido terminar su carrera, Padre, y ser una bendición para él, Padre. Pero te pido, Padre, que tú nos bendigas y nos guardes, Padre, que tú nos has librado de cada mal y tú estás con nosotros, Padre. Todos sus favores te los suplico con el perdón de mis pecados en Cristo, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Un consejos eficaz para una iglesia que agrada a Dios. Esta carta a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, fue escrita
por el apóstol Pablo antes de ser ejecutado, estando prisionado en Roma, en una casa de resguardo, como hoy lo conocemos, casas de seguridad. Así estaba el apóstol Pablo siendo observado por el emperador Nerón, un emperador de los romanos sanguinario, que más adelante iba a ejecutar a Pablo, instrucciones de él ejecutar a Pablo y ser decapitado. Y cada una de las cartas del apóstol Pablo nos dejan gran enseñanza, porque él decía en Filipenses 4 que eran corona suya. ¿Por qué? Porque Pablo habrá hecho un gran trabajo en cada una de las iglesias, y sobre todo en esta iglesia de Éfeso, que se encuentra en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, no lo voy a leer, pero para que usted en su casa, que tenga una Biblia, lo pueda estudiar con más detalladamente. Dice la palabra de Dios en Hechos 19 que en Éfeso era una ciudad que se practicaba lo que era la hechicería. Era una ciudad, pueblo que tenía idolatría, que imploraban a la diosa Artemisa Diana, una diosa de la fertilidad, una diosa que la tenían como símbolo de cazadora, pero también era la fertilidad para cuando unas mujeres no podían tener hijos, a ella la veneraban, igualmente para las cosechas. Era una diosa de los romanos y era muy importante para el pueblo de Éfeso. También había allí judíos en Éfeso que habían sido bautizados por el bautismo de Juan, pero el apóstol Pablo les enseñaba que tenían que creer en el Señor Jesús y que tenían que creerle, y al creerle pues eran bautizados, y Pablo les imponía manos, y Pablo hizo muchas cosas a través del Espíritu Santo. Dice que Dios hizo muchas cosas, fue un instrumento útil para Dios, que dice que le llevaban pañuelos y prendas y eran sanados, y hubo mucha gente que se convirtió al Señor. Dice que había hechiceros que dejaron las ganancias que tenían, las monedas de plata, 50,000 monedas de plata y libros los quemaron de hechicería. Pero había también artesanos, plateros que se dedicaban a hacer templos de la Artemisa, de la diosa Diana, como en este caso Demetrio, que puso una queja porque ya mucha gente estaba dejando esos ídolos y se estaban volviendo al Señor Jesús. Y hubo un gran allí que ellos decían a sus gobernantes que estaban siendo afectados por el apóstol Pablo, porque sus ganancias ya no eran las mismas, porque mucha gente ya no creía. Entonces era una iglesia fundada por el apóstol Pablo, y para ellos él era muy importante. ¿Por qué era muy importante? Porque eran su corona de él, para honra para el Señor. Y nos dice este versículo que acabamos de leer, dice que tenemos que ser benignos. Pablo les decía que tenían que ser benignos porque ellos ya no tenían que seguir con las costumbres anteriores, como vimos, de hechicería, de fornicación, de idolatría, de esas malas prácticas. Dice en el versículo 4:17, dice de Efesios 4:17, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia de ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo decía, requiero, ustedes ya fueron enseñados, ya Dios se manifestó, yo fui un instrumento útil que les enseñó que tenían que dejar esas malas prácticas que ya se convirtieron al Señor. Dice, esa gente que no quiso entender, dice que su entendimiento ha sido entenebrecido, dice, por la dureza de su corazón, pero ustedes no tienen que andar así. Entonces ustedes ya fueron salvos. Estas palabras Pablo se lo está diciendo a gente ya creyente, a gente que ya creyó en el Señor Jesucristo, gente que ya se arrepintió, confesó que Jesucristo es el Señor. Dice, pero era una iglesia que estaba practicando pecado, una iglesia que estaba dentro de la iglesia con un pie, como se dice, y con otro pie fuera de la iglesia. Estaban en la luz y en las tinieblas, y Dios dice que no podemos ser fríos ni calientes, porque Él nos escupirá. Tenemos que ser ya sea fríos o calientes, ¿verdad? Pero Dios quiere que andemos en luz, que andemos en la verdad. Dice el 19, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez de toda clase de impurezas. Ellos ya han perdido la sensibilidad. Dice, ustedes no tienen que andar como ellos. Ellos ya están insensibles, ya no sienten. Nosotros sentimos porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye cuando cometemos un pecado y nos sentimos tristes por cometerlo. Cuando hacemos cosas que no son agradables a Dios, pero ya están endurecidos, han perdido toda sensibilidad. Y dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que ellos no fueron enseñados así, sino que fueron enseñados a través de Pablo, pero a través de lo que el Señor le había enseñado a Pablo, a través de esa conversión que tuvo Pablo y las cosas que él había aprendido y reveladas por el Señor Jesús. Entonces él les había enseñado que tenían que despojarse de esas cosas. Ya no pueden estar en la iglesia, en las cosas de Dios, y estar haciendo las cosas del mundo. Y lo dice el 23, renovados del Espíritu vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, echando mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice que tenemos que renovar nuestro espíritu. Le estaba aconsejando, dice, ya dejen ese viejo hombre, dice, renovados del nuevo hombre criado según la justicia y santidad de la verdad. Dice, ya no se mientan. Dice el 25, dice, porque somos los miembros los unos de los otros, la cabeza de la iglesia de Jesucristo, y nosotros somos los miembros. Entonces se estaban mintiendo, engañándose los unos con los otros, y había discusiones, había separación, porque aquí les dice en el 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por eso Dios nos dice aquí, la palabra de Dios en el versículo 32 dice que seamos benignos y debemos ser los unos con los otros misericordiosos y perdonarnos los unos a los otros. Entonces había separación, había conflictos dentro de la iglesia, había discusiones. Por eso le dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Había robo también, porque dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje siendo con sus manos
lo que es bueno, para que tenga que compartir el que padece necesidad. Y decían malas palabras, porque dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Y lo dice el 30, no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellado para el día de la redención. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda maldad. Entonces, él aconsejaba de que no mintieran, de que no robaran, de que dejaran las malas prácticas de la gente que estaba en el mundo, de las gentes que han endurecido su corazón, de que ya no tenían sensibilidad. Él estaba aconsejando y dice, nosotros ya no podemos estar así. Y si ustedes ya fueron enseñados, cuando yo los visité, enseñé que Dios tiene poder a través del Espíritu Santo. He hecho sanidades, he hecho prodigios, ustedes los han visto. Dice, he sido un ejemplo para ustedes. Entonces quiero que ustedes también anden en la luz y en la verdad. Dice, no haga diferencia, no se cegaos, pero no pequéis. O sea, perdona a tu hermano, porque dice aquí en el 32, dice, perdona los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, acuérdense que ustedes estaban muertos en delitos y pecados, practicaban hechicería, les decían malas palabras, hacían fornicación, adoraban a ídolos. Pero ustedes fueron enseñados que todo eso no agrada a Dios. Dice, y si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo? Si alguien nos hizo algo, tenemos que perdonarlo de corazón y no de dientes para afuera. Entonces, porque si Dios nos perdonó, Él nos amó, nosotros también tenemos que amar al prójimo. Entonces, vemos estos consejos del apóstol Pablo y dieron resultado. Estos consejos fueron eficaces y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2 del 1 al 7, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí el Señor Jesús, a través del apóstol Juan, que le dio estas palabras cuando estaba prisionero en la isla de Patmos, Dios le dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, y que escriba estas palabras a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Y una de estas iglesias será Éfeso. Entonces es una de las iglesias que el Señor Jesús reconoce. Dice que lo conoce por sus obras y su arduo trabajo y paciencia. Dice que no puede soportar a los malos y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los han hallado mentirosos. Fueron enseñados así a través del Señor Jesús, a través de Pablo, porque vemos en Hechos 19, cuando estaban los judíos que sacaban demonios en el nombre del Señor Jesús, y una vez que no sacar uno, dice que esto dice, a Jesús conozco,
al apóstol Pablo, dice, para ustedes no los conozco, dice que se arremetió contra ellos y les dio una paliza, ¿verdad? Dice que hasta salieron desnudos y fueron desnudos, ¿verdad? Por ese demonio, ese espíritu malo. Entonces ellos habían tener ese discernimiento, ya no estaban peleados, porque dice que trabajaban arduamente y reprobaban lo malo. Entonces ese consejo fue eficaz. Dice que los eruditos de la Biblia dicen que aproximadamente la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso escribió en el año 60-61 después de Cristo, y el Apocalipsis y Revelaciones fue escrita por el apóstol Juan en la isla de Patmos, aproximadamente de los años 65 al 90. Entonces pudieron haber pasado 5 años y vemos que aquí el Señor está reconociendo a esta iglesia por su arduo trabajo y porque trabajaba con paciencia y que reprobaba a los malos. Dice, los has hallado mentirosos a los que son apóstoles, tenían discernimiento. Dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, dice el 3, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete de las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré el candelabro de tu lugar si no hubiera arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolitas, de los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere daré de comer el árbol de la vida, cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, era una iglesia que trabajaba allí en conjunto arduamente, que hacían las cosas por amor al nombre del Señor Jesús, que reconocían los falsos profetas, los falsos apóstoles, que había sufrido, dice, pero tengo tales cosas contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es el Señor Jesús. Ellos trabajaban arduamente, ellos hacían las cosas por amor al Señor Jesús. Tenían paciencia, tenían discernimiento, pero se habían olvidado del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ellos se habían olvidado quién los había amado primero, como dice 1 Juan 4:19. Dice la primera carta a Juan, capítulo 18, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice la primera de Juan 5:3, pues este es el amar a Dios, que guardemos sus mandamientos, que no son gravosos. Dice de 1 Juan 4:11, amaos a Dios. Nos amamos y debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces ellos habían olvidado su primer amor, que era el Señor Jesús. Ese primer amor de enamoramiento, cuando le aceptamos como nuestro Salvador, hay un gran gozo en nuestro corazón, que hablamos a todas las personas de Dios, compartimos de su palabra, cantamos, nos levantamos con ese gozo, pero pasa el tiempo y nos vamos enfriando, nos vamos olvidando que siempre tenemos que dar ese primer lugar a Dios en todos nuestros planes, en todo lo que hagamos, y compartir de su palabra a las personas que no conocen de Dios, que nuestros mensajes, nuestras oraciones
a personas que no conocen de Dios, siempre les mostramos a Jesús y que ellos también pueden alcanzar la salvación con tan solo creer. Tienen que ir a un lado eso, porque les dice Dios: reconozco tu arduo trabajo, tu paciencia, tu amor hacia mis cosas que haces. Dice, pero tengo contra ti todas las cosas, dice. Y le dice, por lo cual arrepiéntense, dice, cada uno de los miembros de la iglesia, dice, de las cosas que no han hecho bien, dice, si no serán arrancados del candelabro. Dios nos está hablando hoy. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros sentimientos. Quizá no estamos haciendo lo recto delante de Dios. Es un momento para decirle al Señor: Señor, me arrepiento, quiero hacer lo recto delante de ti. Quizá predico mucho, hago muchas obras, pero no va unado esas oraciones a las personas en decirles que tienen que aceptar a Jesús como su Salvador. Quizá haga muchos seminarios, quizá haga muchas obras para el Señor. Está bien, pero tenemos que darle siempre el primer lugar a Dios. Y lo que no sea agradable a Dios, entregárselo a Dios y decirle: Señor, yo te lo entrego, ayúdame con esta complacencia, ayúdame con esta debilidad que tengo. Yo no quiero ser quitado. Ese calebrado no quiero ser quitado, Señor. No quiero que recojas mis pasos, Señor, sino que me recojas mis pasos, siendo lo más íntegro, Señor, a ti. Sé que soy un pecador y que no soy perfecto, Señor, pero en mi debilidad tú me haces fuerte, Señor. Te entrego lo malo delante de ti, Señor. Quiero hacer lo recto. Quiero predicar tu palabra, quiero llevar el mensaje a mis seres queridos, que aunque muchas veces fui rechazado por ellos, pero no me importaba, porque yo te amo, Señor. Y con ese gozo se lo llevaban, que me rechazaran, que me cerraran las puertas, quizá les caía gordo donde estarles. Así quiero ser, Señor, nuevamente. Que el tiempo que tú me dejes en esta tierra, Señor, que sea un instrumento útil para ti, Señor. Dame el doble de espíritu, Señor, para llevarles a quien necesita de ti tu mensaje, Señor. Que vean ese amor tuyo reflejado en mí, Señor. Ese carácter tuyo reflejado en mí, Señor. Si me enojo muy fácilmente, Señor, que no me enoje. Si exploto muy fácilmente, Señor, que no. Ayúdame a amar, Señor, y a perdonar. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, Señor. No me importa lo que me hagan, Señor. Tú sufriste penalidades, fuiste escupido, escarnecido, tu cuerpo fue desgarrado, Señor. Y como dice aquí en Efesios 4:32, que nos tenemos que tener misericordia y perdonarnos unos con los otros, así como Cristo nos perdonó, Señor. Así como tú nos perdonaste, tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Dame la fuerza como del búfalo. Quiero volar tan alto como el águila, Señor, renovado cada día de este viejo hombre, Señor. No quiero estar con un pie en tus cosas y otro pie en las tinieblas, Señor. Quiero estar siempre en la luz y reflejar esa luz a través de mi testimonio, Señor. Se acerquen muchos a ti, Señor, a tus pies. Quiero ser ese instrumento útil, Señor, de ganar almas para ti, Señor, a través de mi testimonio, Señor, a través de mis acciones. Quiero ganarlas para ti, Señor. Reconozco que soy un pecador, que te he fallado, pero tú me amas, Señor. Aunque mis pecados fueran como la roja grana, verdad será blanca como blanca nieve. Tú tienes poder y sin igual, Señor, poder.
Quiero que este consejo, Señor, llegue también a mí y ponerlo por práctica, Señor, ponerlo por obra, Señor. Que no se quede solamente aquí, Señor, sino ponerlo a accionar. Si usted es una persona que en esta tarde quiere tener un encuentro con el Señor, si el Señor lo llamara a cuentas, y usted quiere morar en esa morada que el Señor fue a preparar para con nosotros, es solamente abra su corazón. Yo no lo conozco, solamente Dios lo conoce, pero ahí en el lugar donde esté, cierre sus ojos y haga esta oración. Señor, reconozco que soy un pecador, Señor, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti, Señor. Reconozco que tú moriste, Señor, para el perdón de pecados en la cruz del Calvario, que fuiste enterrado y resucitado al tercer día, que ahora estás a la diestra del Padre, y que nadie va al Padre por medio de ti, Señor. Yo confieso que te acepto como mi Salvador personal, y que si he de morir, Señor, debo estar contigo. Gracias por perdonar mis pecados, y gracias por aceptarme como tu Hijo, Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, Señor. Si yo soy un creyente que no he estado haciendo lo recto delante de Dios, Señor, yo te pido perdón, Señor. Quiero hacer lo recto delante de ti, Señor. Sé que tu tiempo está cerca, Señor. Que tú pronto vendrás por tu iglesia, Señor. Una iglesia pura y sin mancha, Señor. Y que las obras, tú te fijas, Señor, en las obras, pero lo que quieres, Señor, es nuestro corazón, Señor, recto y firme. Y que les hablemos a otras personas de Cristo, con ese mismo vigor, cuando te aceptamos como te salvó por primera vez, Señor, ese gozo. Así sea ese gozo, Señor, hasta que tú nos llamas a tu presencia, Señor. No importa la posición que estemos, Señor. Úsanos, Señor. Yo sé lo lento de ti, Señor, lo recto delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, si te he fallado. Todo esto lo pido, lo suplico, Señor, con el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador.